¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguimos presentándole a usted noticias sobre la efectividad de las vacunas basándonos en publicaciones realizadas en revistas científicas de primer nivel. En lugar de traerle rumores, le traemos los datos, le damos las fuentes, usted puede buscarlas y sacar sus propias conclusiones. En esta ocasión le presentamos a usted un trabajo publicado en una revista que se llama Biomed Central. Sus siglas son BMC, B grande, B alta, B de burro, BMC. Es una organización basada en el Reino Unido que produce más de 250 revistas científicas de alto nivel. Fue fundada en el año 2000 y 8 años después fue adquirida por una editorial muy conocida para la gente que trabaja en el mundo de la ciencia, Springer. Y pues es una revista en donde, como en todas las revistas científicas que merezcan ese calificativo, esa descripción, solamente acepta trabajos muy bien realizados y solo publica esos trabajos que ha aceptado para revisión una vez que han pasado por las manos de expertos. Expertos que revisan cada punto, cada coma, los métodos utilizados, las conclusiones generadas, analizan lo que dice el artículo en pocas palabras y con base en su experiencia, estas personas deciden si el trabajo tiene los suficientes méritos para que sea publicado. Una vez que un trabajo es publicado, pasa al árbitro más estricto de todos, que es la comunidad científica. Si el trabajo es lo suficientemente bueno, y lo hemos comentado muchas veces, entonces los investigadores que trabajan en la misma área buscan la manera, una de dos, o de repetir el trabajo cuando esto es posible, o de tomar los datos que estos grupos han generado por cuenta propia y ver si los datos que un cierto grupo ha generado con respecto a la lucha contra COVID-19 resultan ser consistentes con los datos que publican estas personas. Si resulta que muchos grupos de investigación importantes encuentran que los datos que ellos han generado a lo largo de años son inconsistentes con lo que ha sido publicado en una X revista científica, se arma un gran revuelo. Y muchas veces hay auditorías científicas, técnicas, para ver cómo fueron obtenidos los datos que han sido publicados en tal o cual trabajo, y si hay errores sistemáticos o hay intentos de fraude, siempre salen a relucir así. No puede usted mentir en el mundo de la ciencia sin que se note, porque cuando usted dice algo, toda la gente que trabaja en el mismo campo que usted va a tratar de repetir lo que usted dice. Pues bien, le cuento todo esto porque este trabajo es muy importante, es muy valioso, por lo que revela sobre la duración de la resistencia contra COVID-19 a largo plazo a nivel molecular. En las últimas semanas le hemos presentado cada vez más y más trabajos que exploran la capacidad del cuerpo humano para aprender a resistir a SARS-CoV-2 a nivel molecular. Esto realmente no tiene precedentes en la historia de la lucha contra enfermedades infecciosas, porque hasta hace relativamente poco no sabíamos lo suficiente sobre los mecanismos moleculares de resistencia contra las enfermedades y no sabíamos medir esos mecanismos con suficiente detalle. Esto desde luego ha cambiado de manera importante en los últimos años y de manera especialmente importante por el estímulo generado por la COVID-19. Total. Este artículo fue publicado este pasado 28 de junio, está fresquito, y fue realizado en Cataluña. Es un trabajo codirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona y el Instituto Catalán de Salud. También participa el Instituto Jordi Goll y participa también una fundación privada, la Daniel Bravo Andreu. Este trabajo
que tiene muchos vericuetos muy interesantes, como todos los trabajos científicos, involucró el seguimiento estrecho de 173 personas que trabajan en centros de salud en el centro de Cataluña. Las personas que trabajan en centros de salud no solamente han resultado, desde las que tienen el trabajo más sencillo hasta las que tienen que tomar decisiones de vida o muerte, toda la gente que trabaja en centros de salud, que ha resultado ser especialmente apreciable para todos nosotros, porque todos los días pone en riesgo su salud e incluso se arriesgan a contagiar a sus familiares para tratar de salvar el mayor número de vidas posibles. Esta gente todos los días, muchas veces prácticamente sin descanso en la semana, se paran de sus camas temprano y se van a trabajar a veces en condiciones terribles, sobre todo a mitad de la pandemia. Tienen que ver cosas terribles, tienen que exponerse continuamente al contagio y tienen incluso, encima de todo eso, tienen que hacer el esfuerzo por darle una buena cara a los enfermos para tratar de animarlos. Es un trabajo verdaderamente heroico, no las babosadas de los tipos que salen con 2 ametralladoras, una en cada mano. Este es heroísmo de verdad. Pero además, encima de eso, como se han expuesto al virus, inevitablemente muchos se han contagiado. Muchos con enfermedad sintomática, otros con enfermedad intermedia. Ya sabe usted cómo es este asunto. Y su vocación de servicio no se limita a lo que han tenido que hacer día con día a lo largo de más de un año. Que, le digo, en los peores momentos de la pandemia debe haber sido verdaderamente terrible pararse todos los días, salir de casa, de un lugar tranquilo, cómodo, protegido, para ir a sitios en donde la gente está muriendo a su alrededor. La gente que trabaja en estos ambientes le toca atender los peores casos, por lógica. La gente que está más enferma la que acude a un hospital. Bueno, pues esa gente además ha ofrecido su experiencia para hacer varios trabajos científicos muy importantes. Como esta gente se expuso repetidamente al virus, muchos de ellos se enfermaron, y eso ocurrió desde temprano al inicio de la pandemia. Y luego, como mucha de esta gente se ofreció como voluntaria para los estudios de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de las primeras vacunas, esta gente es la que tiene mayor experiencia molecular, experiencia inmunológica con COVID-19. Es gente que tiene más tiempo con una vacuna en el cuerpo, o es gente que tiene más tiempo con el virus, con la experiencia de haber enfrentado al virus. Usted va a encontrar a muchos de los convalecientes más antiguos y a muchos de los primeros vacunados entre las personas que trabajan en el área de salud. Así que si quiere usted ver cuál es el desempeño a largo plazo de las vacunas o el desempeño a largo plazo del sistema inmune humano que ha logrado vencer al virus, en el caso de las personas que enfermaron, la información que puede usted extraer de la sangre de estas personas es especialmente valiosa. Si quiere ver cómo se comporta el cuerpo humano un año después de una infección de COVID-19, un buen lugar para buscar es entre las personas de los servicios de salud, primero por la exposición que tuvieron y además porque, dadas las circunstancias de su exposición, el lugar en donde trabajan, etc., su caso fue seguido con atención especial. Está muy bien documentado. Entonces, usted puede tener una idea bastante precisa de cuándo se inició la infección, qué tan intensa fue, qué características tuvo el curso de la enfermedad en distintas personas, y eso a su vez le sirve para evaluar el efecto general de las vacunas y la respuesta del sistema inmune. Pues bien, este nuevo estudio, que le digo fue realizado en Cataluña, involucró a 173 personas que trabajan en centros de salud en Barcelona, en Cataluña en general, en el centro de Cataluña. La mayoría de las infecciones fueron ligeras a moderadas.
hubo algunos casos que requirieron hospitalización. Lo que hizo este equipo de investigación en particular fue, desde luego con la cooperación de estas personas, el tomar muestras de sangre a intervalos regulares desde septiembre de 2020 en adelante para medir la presencia de anticuerpos contra cualquier forma de SARS-CoV-2 que pudiera existir en la sangre. Esto, desde luego, requirió de un esfuerzo técnico y económico considerable, porque el hacer pruebas para ver cuántos anticuerpos hay en la sangre de una persona es relativamente sencillo, pero el medir qué tan efectivos son esos anticuerpos contra un elemento en particular, contra un antígeno en particular, por ejemplo SARS-CoV-2, ya requiere de técnicas avanzadas de laboratorio, obviamente laboratorios bien equipados y de un esfuerzo técnico más elaborado. Necesita usted desarrollar técnicas que le permitan evaluar qué tan efectivos son los anticuerpos en la sangre de una persona contra las distintas variantes de COVID-19, por ejemplo. Y para eso, una de las cosas que puede usted hacer es crear nanopartículas, es decir, unas esferitas chiquititas que pueden ser de proteína, a la que les pega usted proteína de pico de distintas variantes de SARS-CoV-2. Y luego ve que también se le pegan los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que pudieran existir en la sangre de estas personas. Y una vez que se han pegado esos anticuerpos, puede usted tratar de medir la efectividad con la que estos anticuerpos bloquean la acción de la proteína de pico, de las distintas variedades. Usted puede tener nanopartículas con proteína de pico de la variante original, luego nanopartículas con la proteína de pico de la variante Delta, etcétera, etcétera, etcétera. Y va midiendo para cada caso la efectividad de los anticuerpos. Bueno, este estudio desde luego no se va a detener con esto que le estoy comentando. En este documento publicado en la revista BMC, que es completamente gratuito, se puede descargar libremente, usted puede buscar en el URL básico, busque biomedcentral.com, búsquelo en Google o en Yahoo o en el buscador de su preferencia y va a encontrar un artículo que se llama Persistence and Baseline Determinants of Seropositivity and Reinfection Rates in Healthcare Workers up to 12.5 months after COVID-19. Va en español. Persistencia y determinantes básicos de seropositividad y ritmos de reinfección en trabajadores de salud hasta 12 y medio meses después de COVID-19. Es decir, hasta un año y poquito más después de haberse expuesto de alguna manera al virus o de haber recibido vacunas, en su caso, ¿qué tan persistentes y qué tan abundantes son los elementos de protección contra COVID-19 que hay en la sangre, por ejemplo, anticuerpos? ¿Y cuál es el ritmo de reinfección en este grupo de personas? ¿Cuánta gente volvió a enfermar? Es importante conocer estos datos por esto. Si usted encuentra que todos tienen un alto nivel de anticuerpos, pero siempre encuentra algunos casos de reinfección, eso implica que o los anticuerpos de algunas personas son de no muy buena calidad y por eso se reinfectan, o los anticuerpos no son suficientes para protegernos de una reinfección. Si usted, por otro lado, como fue el caso, encuentra que la gente que se ha reinfectado prácticamente no produjo anticuerpos porque su sistema inmune tiene alguna deficiencia rara, o estas personas simplemente tuvieron la mala suerte de caer en una situación en la cual enfermaron pero su sistema inmune no reaccionó bien y no generó protección a largo plazo, si usted encuentra eso, entonces usted puede empezar a decir, mira, cualquier persona que tenga tal cantidad de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en su sangre no se va a reinfectar. Si llegáramos a tener la confianza de poder decir eso, bastaría con una prueba de sangre relativamente sencilla que habría que desarrollar, pero se podría desarrollar eventualmente a muy bajo costo,
Bastaría con una prueba de sangre sencilla para decir, tú ya ni te preocupes. Mientras tengas estos resultados en pruebas de laboratorio, vas a estar protegido contra SARS-CoV-2. Te recomiendo que te saques una prueba de sangre cada 3 meses y te midan la presencia de tales anticuerpos. Eso sería inapreciable para acabar con la pandemia, porque podríamos predecir quiénes se van a enfermar y quiénes no. Y se le podría prestar especial atención a la gente que puede enfermar aunque sea de manera asintomática, y con eso acabaríamos con todos los reservorios naturales de virus. Acuérdense de lo que hemos platicado. Aunque vacune usted a todo mundo, sabemos que el sistema inmune de algunas personas no reacciona bien. No queda bien entrenado por una vacuna. Como consecuencia, esa persona, aunque esté completamente vacunada, puede enfermar. Muchas veces la gente, prácticamente en todos los casos, las excepciones afortunadamente son menores, la gente que es vacunada y luego se infecta por COVID-19 lo hace de manera asintomática o ligera. Bueno, pero el caso es que si la vacuna no es 100% protectora, podría darse el caso de que tenga usted gente con COVID-19 asintomático que está contagiando a otros que sean susceptibles, y esto significa que con el paso del tiempo siempre hay cuando menos unas pocas personas enfermas de COVID-19. Después de, por inventarme un número, 5 años empieza a reducirse la efectividad de las vacunas de manera natural, de pronto empiezan a aparecer focos de COVID-19 por todos lados. Nos toma por sorpresa que la enfermedad resurge de nuevo y no parece venir de un lugar sino de muchos lugares al mismo tiempo. Es porque siempre hubo gente enferma asintomática, y cuando las vacunas perdieron efectividad, ¡pum!, salió la sorpresa. Si tuviéramos forma de asegurar con una prueba de sangre que una persona está protegida o no contra COVID-19, podríamos evitarnos esa sorpresa, haciendo pruebas de sangre rutinarias. Si encuentra usted que hay personas en una prueba de sangre que ya me puse la vacuna o ya tuve COVID-19 hace tantos meses y tiene muy bajos los anticuerpos, a esa persona se le da un tratamiento, una protección especial para evitar que se contagie. O se le revacuna y se le sigue para ver si la revacunación ahora sí le prendió bien, o se le pide que se someta a pruebas de sangre cada cierto tiempo para asegurarse que no contrae la enfermedad, y si la contrae se aísla a esa persona para garantizar, para reducir al mínimo el riesgo de que contagie a otra persona de manera sintomática y que eso mantenga un reservorio natural de virus. Podríamos perseguir al virus incluso cuando parece haber desaparecido de la población humana. Es una herramienta realmente útil. Bueno, pues este grupo de investigación se aproxima a eso. Lo que encontraron en casi toda la gente es que durante los primeros 5 meses, después de haber sido vacunados o después de haberse infectado, prácticamente todo mundo tenía los anticuerpos altísimos. 9 meses después de una exposición a una vacuna o a la enfermedad, el 92.4% de las personas que participaron en este proyecto seguían siendo seropositivas. Significa que se encontraban las huellas en la sangre de la memoria molecular de la presencia del virus, es decir, encontraba usted anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2. El cuerpo todavía estaba fabricando anticuerpos contra SARS-CoV-2. Estos anticuerpos, en muchos casos, sabían reconocer bien a la proteína de pico y de manera particular a las regiones de la proteína de pico que son como el ejemplo que usábamos hace unos días, los resortes moleculares que se disparan cuando la proteína de pico toca a la proteína receptora en las células susceptibles. Al dispararse este resorte molecular, el virus se queda pegado a la célula que va a atacar y se inicia la infección. Si usted bloquea esto, no ocurre la infección. Bueno, se midió que también se pegaban anticuerpos a estas regiones, lo que se llaman dominios de unión con el receptor, sería una traducción tosca al español, receptor binding domains, de la proteína de pico. Esos son los mejores anticuerpos, los que bloquean esta región molecular de la proteína de pico.
se encontraron resultados muy parecidos en términos de la calidad y cantidad de anticuerpos hasta 9 meses después de la infección, incluso más, tanto en el caso de las personas vacunadas como en el caso de las personas que habían sufrido la enfermedad. Y esto es una buena noticia, porque parece que por cualquiera de los dos caminos, lo típico es que una persona desarrolle resistencia a largo plazo. No es seguro, parece de lo que dijimos antes, pero lo típico es que una persona que se ha enfermado, aunque sea de manera ligera, o una persona que ha recibido la vacuna, desarrollen inmunidad que dura cuando menos varios meses. Se observaron 4 casos de reinfección entre todos los participantes. 2 de ellos fueron sintomáticos. Y esas 2 personas que enfermaron en forma sintomática eran seronegativos. Es decir, que sus sistemas inmunes se vieron expuestos al virus, empezaron a producir anticuerpos, pero la producción de anticuerpos se apagó muy rápido. Y para cuando se enfermaron, ya no se detectaban anticuerpos en su sangre. Entonces, los casos de reinfección se deben, una de dos, o a una debilidad congénita todavía no especificada de los sistemas inmunes de estas personas, algún pequeño detalle genético que hace que sus sistemas inmunes no realicen todo lo que deben hacer para generar la protección a largo plazo contra esta enfermedad, o que por accidente el mecanismo molecular necesario para la creación de células de memoria, que son las que saben producir anticuerpos a largo plazo, no funcionó correctamente en estas personas. Son casos de excepción. La gente que tuvo reinfección es gente que claramente no tenía anticuerpos contra el virus. Bueno, la gente que se reinfectó y tuvo síntomas no tenía anticuerpos contra el virus. Su cuerpo estuvo expuesto al virus, pero no se acordó cómo generar esos anticuerpos meses después. Eso no es típico. Sabemos que puede pasar, todavía no sabemos por qué, pero no es típico. Y esto a su vez significa que la presencia de anticuerpos sí es un buen indicador del grado de protección contra la enfermedad, porque solo la gente que no tenía anticuerpos en la sangre enfermó de manera sintomática. Toda la gente que tiene anticuerpos en sangre en este estudio o llegó a enfermar asintomáticamente, 2 personas, o no enfermó, quedó protegida. La conclusión que sacan los investigadores, y hay que decir de nuevo que muchos de los autores, incluyendo los autores principales, son mujeres. Hemos ya insistido en esto, que la ciencia sí tiene problemas de sexismo, sí tiene problemas de discriminación, etcétera, como cualquier otra actividad humana, pero en general la ciencia va más avanzada con esos rollos que muchos otros rincones de la sociedad humana. Bueno, pues el caso es que las noticias son desde luego buenísimas. Usted las puede corroborar buscando esta revista y buscando las publicaciones del día 28 de junio de 2021. Va a encontrar un trabajo con nombres de autores que claramente se corresponden a España en general y a Cataluña en particular. Lo típico, con mucho, es que una persona que se ha expuesto al virus o que ha recibido una vacuna siga teniendo un sistema inmune claramente activo hasta más de un año después de la infección. Por experiencia, los inmunólogos creen que cuando usted queda protegido fuertemente contra una enfermedad un año después de haberse expuesto a ella, o cuando un año después de haberse puesto una vacuna su cuerpo todavía ofrece una respuesta inmune fuerte, lo típico es que esta respuesta inmune no vaya a durar 1 año y medio, sino que vaya a durar varios años, 3, 5, 10 años. ¿Quién sabe? En una de esas hasta más. Este estudio viene a confirmar los otros estudios que le hemos presentado antes en los últimos días en este espacio.
Esto es importante en el mundo de la ciencia. Usted puede hacer un trabajo que le produce un resultado padrísimo, muy interesante, pero si otros trabajos no generan, otros trabajos cuidadosos hechos por equipos de investigación talentosos que tienen experiencia, etcétera, si otros equipos de investigación no generan las mismas conclusiones, entonces, para comenzar, usted como investigador se debilita y el tema de estudio se vuelve turbio. Por un tiempo no se sabe quién está en lo correcto. Si este estudio hubiera dicho, no, mira, a los 5 o 6 meses de haberse enfermado estas personas que hemos seguido muy de cerca porque les tomamos muestras en el hospital en condiciones controladas y todo esto, si a los 5 meses personas ya quedaban desprotegidas contra la enfermedad. Si esa hubiera sido la conclusión de este estudio, habría chocado con las conclusiones de otros estudios que le hemos presentado aquí y que también han sido publicadas en otras revistas de prestigio. En ese caso, se quedaría flotando la duda y no se podría disipar sino hasta que se empiecen a acumular muchos otros trabajos realizados en otros lugares por otros investigadores. Pero lo que está sucediendo ahora es que cada uno de estos trabajos, hechos por equipos profesionales de gran experiencia, con buenas fuentes de información, están llegando todos a las mismas conclusiones. La gran mayoría, pero la enorme mayoría de las personas que se exponen a la enfermedad o reciben una vacuna, tienen una protección bastante fuerte, bastante tangible, más de un año después de haberse expuesto a la vacuna o al virus. Y de acuerdo con la experiencia de la inmunología, ese es un indicador, no una prueba, pero sí un indicador de que esta resistencia va a continuar siendo muy buena a lo largo de varios años. Si esto es cierto, ya le dimos en la torre COVID-19. Es solo cosa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de paciencia y de disciplina. No escuche las malas noticias sobre COVID-19 porque en la mayoría de los casos esas malas noticias son consecuencia de una mala administración, no de incapacidad científica de la sociedad humana para enfrentar la pandemia, o son consecuencia de la mala intención de las personas que las producen. El generar zozobra, el generar inquietud, es una forma de llamar la atención y también es una forma de tratar de minar enemigos políticos o económicos. No caiga usted en el juego con ningún tema, pero menos con este. Hágale caso a los expertos, vaya a las fuentes, se les mencionamos aquí. Hágale caso a las autoridades de salud, mantenga la disciplina, mascarilla, sana distancia y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.